Bendiciones con todos. Tema 133. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús ante Pilato, parte 2. Y utilizamos San Juan capítulo 18, versículo del 33 al 38, que dice lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Después de discutir con los líderes religiosos, Pilato entra en el pretorio para interrogar a Jesucristo. ¿Sí? Le dice: ¿Dices tú por ti mismo o te lo han dicho por otro? ¿Eres tú rey de los judíos? Es este pequeño diálogo donde podemos aprender muchas verdades espirituales de gran importancia. Pilato le pregunta a Jesús si acaso era él el rey de los judíos, y es curiosa la forma de cómo le responde. ¿Qué le responde? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esta respuesta en forma de otra pregunta nos hace pensar en la opinión que podemos tener acerca de Jesús. Pilato le pregunta si era rey, y hoy en día muchas personas podrían preguntarse si es rey o incluso llamarle rey. Pero la diferencia radica en que si lo hacen por convicción propia o porque han oído que otros le llaman rey. La palabra de Dios declara que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muchos pueden llamar a Jesús Rey, o Mesías, o Cristo, o Salvador, o incluso Dios, pero en ellos no existe una verdadera convicción que a su vez es resultado de un auténtico nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros debe asegurarse de experimentar en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento que nos conduzca a conocer verdaderamente a Jesús, de tal forma que, si lo llamamos Rey, no sea porque lo hemos oído de otros, sino porque hemos experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Pilato responde a la pregunta de Jesús afirmando que él no era judío y que aún los judíos negaban que él fuese rey. Leemos nuevamente el texto. Pilato le respondió: ¿Soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En este diálogo encontramos otra verdad importante. El reino de Cristo no es terrenal, sino espiritual. Cuando decimos que el reino de Cristo es espiritual, nos referimos a que no comparte los principios y fundamentos de este mundo que está dañado por el pecado. De tal forma que, si es así,
El reino de Cristo es aquel donde se viven los principios de Dios y se hace su voluntad. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, decía en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús enseñaba que el deseo del creyente debe ser pedirle al Padre que su reino viniese a esta tierra. Pero, ¿qué es su reino? Bueno, Jesús le respondió en el mismo versículo. Este reino consiste en que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, tal y como ocurre en el cielo. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? Luego, Pablo definía que es el reino de Dios de la siguiente manera. Mire, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo, el reino de Dios no solo era la meta final que le alcanzaba al morir en Cristo, sino algo que se podía vivir en esta tierra. Entonces, ¿qué significa que se cumple su voluntad? Bueno, significa que vivamos de acuerdo a sus preceptos y mandamientos divinos en un mundo donde predomine el amor y le impulse a hacer misericordia y justicia a los demás. Cuando esto es así, podríamos decir que nos hallamos en su voluntad y viviendo en su reino en esta tierra. Pero un día, al morir, pasaremos a la máxima expresión de su reino, donde ya no existiría la influencia del pecado. Jesús estaba claro que su reino no era de esta tierra, ya que de ser así, sus súbditos pelearían por él. Pero llegaría el momento donde sus seguidores experimentarían su reino en esta tierra a través del anuncio del Evangelio. Luego, Pilato, él vuelve a preguntar a Jesús si era un rey. Le dijo entonces Pilato, ¿eres rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es lamentable ver cómo Pilato no reconoció en Jesús al único y soberano Rey que puede darnos la vida eterna. Pero, mientras Pilato y los líderes religiosos no lo reconocieron como tal, otros sí lo hicieron y por esto estaban allí, dispuestos a morir y así dar testimonio de la verdad. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero la verdad es Cristo Jesús. Su nacimiento y vida es un cumplimiento de las Santas Escrituras. Su reino de amor, gozo y justicia, su muerte y su resurrección que nos da vida eterna al creer, todo él es la única verdad que necesitamos. Pero Pilato jamás entendió cuál era la verdad de todo. Los judíos eligen a Barrabás. Mire, después de haber hablado con Jesús, Pilato sale del pretorio y vuelve a los judíos religiosos que le habían llevado convencido de que no había encontrado delito en él, pero no tenía valor de soltarlo, aunque tenía la autoridad para hacerlo. Dice el texto, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Es que en Jesús no había ningún delito. No había. Pero el orgullo humano los llevó a acusar al inocente. Qué triste es ver cómo un hombre que ha sido puesto en el gobierno por Dios para ejercer justicia no lo hace y por miedo a intereses propios prefiere que el inocente sea culpado. Lo que pasa muchas veces hoy también. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Póngale mucha atención a esta cita bíblica. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, tú no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lamentablemente, Pilato no estaba del lado del inocente, sino obedecía a lo que le convenía. Sin embargo, aún así, continúa buscando la forma de librarlo y acude a una costumbre que tenían para ese tiempo de Pascua, donde se pedía liberar un prisionero, y así le pone a Jesús y a Barrabás, un reconocido ladrón, pero lamentablemente estos hombres, cegados por su odio, prefieren que se libere un ladrón. Imagínense, hermanos, tan duro el corazón humano que prefieren liberar a un ladrón y no al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Dice el texto: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, dice el texto. Barrabás era una persona que se encontraba preso no solo por ser un ladrón, sino por sedicioso y homicida. Mira lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 7. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, y habían cometido homicidio en una revuelta. En esto, los líderes religiosos de los judíos mostraban su hipocresía e inconsecuencia, porque al mismo tiempo que profesaba su fidelidad a Roma y piden que los romanos condenen a Jesús por ser sedicionista, piden que se ponga en libertad a un hombre que en verdad era un sedicionista. De alguna forma, esto anunciaba el sacrificio sustitutorio de Cristo, la muerte del justo por el injusto. Pilato había fracasado por segunda vez en liberar a Jesús, sin saber que todo ocurriría para que se cumplieran las Escrituras, y así nuestro Señor enfrentaría su destino en la cruz. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Seguimos con los juicios injustos que le siguen al inocente, al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes. Pilato busca la manera de liberarlos, no lo consigue. Prefieren que sea liberado un asesino. Qué injustas que son las leyes humanas. No se ofenda a nadie, pero hoy día también vemos esas mismas leyes llevando a prisión al inocente muchas veces, y muchas veces llevando, dando libertad al culpable. Eso no está bien. Un día creo que el juez de jueces y señor de señores, el mismo Señor Jesucristo, va a poner la sentencia clara. Decir: tú eres culpable o tú eres libre. Pero les doy una buena noticia. Hoy día usted puede ser libre. No importa la maldad que haya cometido. Hoy día puede ser liberado de eso. Porque Jesús ya pagó. Sobre todo libre del pecado, que lo conduce a la muerte, y la muerte a la muerte eterna. Por eso le presentamos la oración de fe, que queremos que usted la haga, se convierta en un hijo de Dios, para que venga la vida. Jesucristo dijo: yo soy la vida. En mí tendrán vida abundante. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido.
y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna, por aceptarme como tu hijo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Se convirtió en un hijo de Dios. Ahora usted es libre. Es libre. Así dice la palabra de Dios. Ahora, con esa libertad que el Señor le ha regalado, lea la palabra, estúdiela, póngala en práctica y una vez puesta en práctica, predíquela. Ore, ore en cada momento, en cada circunstancia. Cante alabanzas. No importa si tiene voz de canto, no, a Dios no le interesa eso, a Dios le interesa su corazón. Y venga a la iglesia, venga para seguir aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Padre, porque cada día nos enseñas tu palabra. Cada día nos enseñas. Aquí en estos videos, en estos últimos videos, nos has mostrado cómo el hombre puede hacer juicios injustos por no conocerte, por no conocer tu verdad, la verdad de tu palabra, Señor. Oramos al Espíritu Santo que esta verdad, esta palabra tuya, sea revelada en nuestra mente y en nuestros corazones y nos lleven de ahora en adelante a hacer juicios verdaderos. ¿Sí? Los juicios que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, y por eso te damos gracias, por eso te alabamos, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas, que son maravillosas, que cada día sustentan nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la iglesia que necesita ser ungida por tu Espíritu Santo, la iglesia que necesita tu palabra, la iglesia que necesita poner en práctica tu palabra, para que esa iglesia viva sin mancha y sin arrugas, para que la iglesia predique tu palabra con denuedo, con poder, Señor. Por favor, no te olvides de derramar tu Espíritu Santo en la iglesia. Padre, también te damos gracias por la familia, núcleo de la sociedad, que hoy día adolece, pero se puede recuperar. Y necesitamos y te pedimos que tú unja a la familia con el poder de tu Espíritu Santo, para que la familia se empodere, para que el Espíritu Santo lo lleve a leer, a meditar y a poner en práctica la palabra de Dios, y después a predicarla con denuedo, con poder, Señor. Llena a la familia con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. También te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que cada día escuchan tu palabra, Señor. Que esta palabra traiga un despertar, que esta palabra traiga una cosecha, que esta palabra sea como martillo quebrantando esos corazones y los haga sedientos a tu palabra, Señor. Que esta palabra cumpla su propósito convirtiendo el alma, Señor, trayendo una cantidad numerosa de hijos para tu reino, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes, que se dan a la tarea cada día de escuchar la palabra de Dios. No solo la escuche, póngala en práctica. Eso es fundamental e importante. Envíela. Hoy es muy fácil. Coja sus contactos, así como lo hago yo. Envíe a sus contactos. Envíe a otros para que otros conozcan estas verdades de la palabra de Dios. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.